Se trata del bloguero Perez Hilton. Está pasando por un momento obviamente crítico en su vida, que incluso pues lo habría llevado anoche al hospital. Y es que aparentemente habría intentado hacerse daño. Y Tania Charry en vivo nos trae más detalles. Tania, adelante desde Los Ángeles. Sabemos que Perez Hilton ha tenido problemas. Él ha estado por muchos años con sus opiniones de los artistas en este programa. Aparte de que en un momento fue la figura más poderosa en Hollywood, hablando de los artistas hace muchos años atrás. Efectivamente. Y anoche, aquí en la ciudad de Miami, cuéntanos, Tania, ¿qué se sabe hasta el momento? Hola, ¿cómo estás, Lili? ¿Cómo estás, Raúl? Sí, mire, efectivamente es una noticia complicada para darla porque Perez Hilton ha sido colaborador muchísimo, sobre todo de historias que yo hago aquí en Los Ángeles, porque él es un conocedor de todo lo que tiene que ver con la cultura de Hollywood desde hace muchos años. Entonces, lo invito constantemente a que me dé su opinión en las historias. Es un hombre súper amable, siempre está presto a colaborarnos con nosotros, no nos cobra ni un peso, da sus opiniones porque son válidas, porque son con sentido del humor y siempre lo estamos llamando y como te digo, súper amable siempre, la gente que siempre está alrededor, si lo puede hacer, lo hace inmediatamente. Entonces es complicado para nosotros dar esta información, pero también tengo que aclarar ciertas cosas porque he oído y he visto alguna mala información en algunos otros medios de comunicación. Perez Hilton, cuando aparece en este en vivo, él ya estaba con la sangre en su cuerpo, él ya estaba haciéndose este daño. Cuando abre el en vivo es cuando las personas se dan cuenta. ¿Qué te está pasando?, le dicen. Pero esto no es lo que nosotros queremos, le dicen las personas que están viendo. Inmediatamente ellos mismos llaman al 911 y otra persona allí da la dirección exacta de donde está él en la ciudad de Miami. Incluso él en el en vivo le dice a la gente: oh, ya llegó la policía. Y aquí están más detalles de lo que realmente sucedió. ¿Intentó suicidarse? Es la pregunta que todos están haciéndose luego que Perez Hilton protagonizara una alarmante transmisión en vivo en TikTok que provocó decenas de llamadas de personas que estaban viendo el live. No, Perez, no. El departamento del sheriff de Miami dijo que los seguidores fueron los que llamaron al 911 cuando vieron un comportamiento que hacía pensar que Perez se estaba autolesionando durante la transmisión en vivo. Minutos después, agentes y paramédicos llegaron a su residencia y lo trasladaron a un hospital bajo un protocolo de intervención por una posible crisis de salud mental. Aunque el video fue retirado rápidamente, quienes lo vieron dicen que Perez aparecía sin ropa y con manchas de sangre mientras manipulaba un cuchillo y hablaba de su estado emocional. Cuando una persona llega a estos niveles extremos de hacerse daño a sí mismo es porque está o en un episodio psicótico donde está fuera de contacto con la realidad o porque está en un nivel de una desesperanza profunda donde ya no tiene ni siquiera el entendimiento de cuáles son las consecuencias de sus acciones. Una de las maneras de manejar esto es con ayuda profesional para que haya una contención emocional y la otra manera es con medicación apropiada para el episodio de psicosis probablemente que está viviendo. Perez Hilton, cuyo nombre real es Mario Lavandeira, se convirtió en una de las figuras más controversiales e influyentes del mundo del espectáculo a principios de los años 2000. Su sitio web de chismes revolucionó la forma de consumir noticias del entretenimiento, convirtiéndolo en uno de los primeros blogueros de fama mundial y en un pionero de lo que hoy conocemos como los influencers digitales. Se puso el nombre de Perez Hilton como un juego de palabras inspirado en Paris Hilton, la celebridad más famosa de los años 2000. Lo ocurrido es más impactante aún porque apenas unas semanas atrás, Perez contaba emocionado el inicio de una nueva etapa en su vida. Y es que después de vivir varios años en Las Vegas, anunció que él y sus 3 hijos se mudaban definitivamente a Miami, ciudad donde nació y creció. Aunque en un principio se veía contento, semanas después publicó otro video en el que confesó que la mudanza había resultado mucho más difícil de lo que esperaba y que había dejado de hacer muchas de las rutinas que lo mantenían estable emocionalmente. Pero eso no es todo. Hace apenas unos meses, Perez Hilton reveló que estuvo hospitalizado durante 21 días después de sufrir una úlcera perforada que derivó en una grave infección, sepsis y varias complicaciones médicas.
Tras superar aquella emergencia, aseguró que la experiencia le había cambiado la vida y que quería enfocarse mucho más en su salud física, emocional y espiritual. Ahora con esta crisis, esperemos que encuentre el camino a una total estabilidad emocional. Fíjate, Lili, Raúl y amigos televidentes, que cuando él vino de Miami, cuando tenía aproximadamente 15, 16 años, se vino a California. Hace 3 años y medio se había ido a Las Vegas porque quería precisamente tener una mayor estabilidad emocional y quería criar a sus 3 hijos, los cuales había concebido a través de un vientre subrogado. Quería criarlos de una manera más tranquila porque decía que Los Ángeles era una ciudad muy movida, tenía mucha conmoción y quería que sus hijos estuvieran más estables. Vivía ya en una casa que había puesto a la venta hace poco, que costaba aproximadamente $5 millones. Allí vivía con sus 3 hijos y su mamá, que era la que cuidaba muchísimo de sus hijos. Su hijo mayor es un adolescente, se mudaron a Miami y allí es donde él dice que tenía todo eso que le permitía estar estable emocionalmente, no lo había conseguido en las últimas semanas. Tenía apenas como 2 meses de haberse mudado a Miami y le ocurre esto. Tania, pero él lleva teniendo problemas hace años. Este hombre, como tú bien mencionaste en la historia, este hombre es el pionero de las redes sociales, de lo que es el entretenimiento en las redes sociales. Porque él comenzó cuando empezaron las redes sociales. Él empezó como bloguero, cuando empezaron los primeros blogs, pionero, Raúl, 25 años de carrera. Y como dijo Tania, el Pérez Hilton es para figurar como Paris Hilton. Como Paris Hilton, que era la mujer más famosa que todo el mundo perseguía hace 20 años atrás. Llegó un momento que él estuvo a punto, así de cerca, de vender su compañía por millones y millones de dólares. Después se dieron cuenta que el contenido que tenía adentro era de él. No era de él, lo tomaban de muchos lugares. Entonces los videos y todo eso no eran de él, entonces el contenido no había contenido, solamente lo que él hablaba. Entonces no pudo vender su compañía, que le hubieran dado millones de dólares a Pérez Hilton por esto. Y de ahí después, como todo, la gente se aburre y en los últimos años había decaído un poco. Él formó parte de este programa por mucho tiempo, que daba sus opiniones. Este es un hombre que era íntimo. No, todavía lo forma. El mes pasado lo tuvimos aquí. No, sí, pero hubo un momento que salía mucho más. Pero digo, que salía casi todas las semanas. Todavía es parte del programa. Íntimo amigo de las Kardashians. Cuando hacemos historias de Hollywood, siempre, todavía él es el que da las historias de Hollywood aquí en El Gordo y la Flaca. Graduado de Belén, de Jesuit School, aquí en la ciudad de Miami. Súper conocido en su momento. Obviamente dicen que recientemente tuvo como una epifanía y se acercó a Dios. Sin embargo, todo lo que le ha pasado anoche nos ha hecho pensar a todos, Raúl, el problema de salud mental tan fuerte que se está viviendo. ¿Qué tiene él? ¿Qué tiene aparentemente? Y lo peligrosas que son las redes sociales, porque obviamente la gente se está quejando muchísimo, Tania, de que como una plataforma como TikTok ha permitido que por media hora esto esté pasando y lo estén transmitiendo y no hayan podido... Sí, pero la gente puede poner lo que quiere en estos lugares y nadie es lo que dice estoy nada. Diciendo, ¿cómo algo así, ¿me entiendes?, en vivo puede haber pasado tan perturbador y que cualquier niño, Raúl, y que está en este momento pasando por Instagram, por cualquiera de las plataformas, esto sale. Entonces, es un problema serio. De verdad que es una sociedad que tenemos que analizar a un punto que tú dices. ¿Tú te imaginas tener que ver eso? Tener que verlo, así tú no quieras. En un momento, que era lo que yo estaba hablando, si alguien quería dar una noticia en las redes sociales, iban a Pérez Hilton en Los Ángeles. Las Kardashians, todos los artistas famosos querían decir algo o anunciar algo. El primer lugar que iban, a veces no era ni a Page 6 del New York Post, era a Pérez Hilton. Estamos hablando cerca del año 2000, cuando él comenzó en todo esto. Señores, y miren lo que pasa ahora. Qué triste. Sí, muy triste, Tania. Lo mejor. Sí, Tania. Le deseamos de verdad lo mejor a él. Sí, Tania. Bueno, vamos, claro. Gracias, Tania. Retomar muchísimas lo que gracias. tú dijiste, sobre todo que un problema de salud mental no solo... y retomar lo que tú dices, Lili, que es importante para nuestra audiencia, que un problema de salud mental no importa el estatus social, no importa la edad, sobre todo, porque dicen, no, pero ¿cómo puedes tener 40 años, 30 años y tener problemas o de algo? En cualquier momento de tu vida, por un evento puede suceder una depresión.
y tener un problema grave de salud mental que puede tener este tipo de consecuencias, así que hay que buscar ayuda inmediatamente.